Mi nombre es Javier Segovia, yo soy hematólogo y oncólogo clínico. Pertenezco al grupo de tumores neuroendocrinos desde el año 2018. Y pues como habrán notado a lo largo de toda la presentación, este es un área difícil. Cada vez con la información que tenemos vamos aprendiendo más. Y cuando uno profundiza, pues nos damos cuenta de que los estudios o la mejor forma que nosotros tenemos para tomar decisiones, que son estudios clínicos, desafortunadamente no son lo suficientemente específicos para permitirnos tomar decisiones específicas con el paciente uno a uno. Por eso, pues, resaltando lo que hemos hablado desde el principio, en la importancia de los grupos multidisciplinarios. Eh, como ustedes vieron, el nombre es temas difíciles en endocrinología, llamémoslo así. Y específicamente el intestino delgado ha sido necesario extraer de los estudios clínicos porque siempre han incluido, como bien lo mencionó el doctor Vera, los tumores neuroendocrinos están todos en un costal y yo creo que si lo vemos en dos se llama páncreas y no páncreas. Y eso pues es un error conceptual porque hace que generalicemos, o sea, de pronto en ciertas áreas donde no hay experticia, donde no se tiene el volumen de pacientes, se enfoca al paciente en estos dos, digamos, en estos dos grupos y podemos equivocarnos. Un poquitico de introducción, los tumores neuroendocrinos de intestino delgado son los tumores primarios más frecuentes del intestino delgado, eso es bien llamativo. Comúnmente se presentan con dolor intestinal o obstrucción, o sea, se vuelven sintomáticos rápidamente. Desafortunadamente las metástasis están presentes casi en un 30% de los casos y si ustedes alcanzan a ver acá un poquitico, les traigo la comparación entre el tamaño del tumor y el riesgo de que se presente metástasis y en tumores de origen intestinal a tumores de 2 centímetros ya tenemos casi el 40-50% de riesgo de que se encuentren ya en estadio metastásico. El tratamiento es multimodal y creo que no he podido tener mejor introducción que la que me han dado mis tres anteriores colegas con unas charlas muy interesantes y con buena evidencia. O sea, el manejo quirúrgico siempre va a primar, el manejo de terapia dirigida y el lutecio, que en este momento creo que cada vez lo vamos a usar en instancias más tempranas. Y llega un punto pequeño que es el que hablamos del tratamiento sistémico y desde la oncología pues voy a intentar resolverles un poco en este subgrupo de pacientes cómo nos va. Eh, Acá viene la explicación de por qué los tumores neuroendocrinos del intestino delgado pues son difíciles de interpretar y era un poco lo que les mencionaba, siempre vienen desde la clasificación de William y Sandler, alguien dijo tumores de intestino medio, o sea, estamos complicados porque estamos metiendo colon en el mismo, pues colon derecho al menos, en la misma carpeta o como ustedes lo ven en muchos estudios simplemente se refieren como tumores no pancreáticos. Entonces, exclusivamente vamos a hablar desde el ligamento de Treis hasta la válvula ileocecal, ilion y yeyuno. Paremos ahí de contar. El duodeno, aunque también ha sido incluido, realmente el duodeno es un órgano único, clínica y biológicamente distinto. Tampoco pues es que se encuentre mucha información. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Cuando uno mira las cifras, resulta que los tumores de intestino, y ni siquiera solo intestino, sino tumores gastrointestinales, la prevalencia es muy alta porque estos pacientes, si tienen la buena suerte, o sea, tienen la buena suerte que están en intestino delgado, se obstruyen, se operan, y tienen una enfermedad estable, tienen tiempos de sobrevida bastante prolongados, mayores a los 10 años, inclusive de estadios del 1 al 3. Entonces, comparado con otro tipo de tumores del tracto gastrointestinal, la prevalencia es muy alta. La mayoría se va a encontrar en el último metro del intestino, ahí va a estar la mayoría de los tumores, la mayoría sabemos que van a ser multifocales. Desafortunadamente, hasta el 50% de estos pacientes recaen y vamos a tener que hacer seguimientos a largo plazo, o sea, no recaen en el primer año, estos son tumores de lento crecimiento, como hemos hecho énfasis, y la recaída se puede dar algún punto año 8, año 9, año 10. Entonces, sigamos adelante. Estas gráficas, qué pena que no se vean tan claramente, pero les quiero contar, hablan de la incidencia. Y yo creo que acá entre las preguntas que ojalá en algún momento podamos resolver es el por qué. Yo creo que los cambios y los avances en patología, en la parte molecular, ha hecho que tumores que antes llamábamos, no sé, carcinomas mal diferenciados, miren esta incidencia y de las dos más altas, pues la primera es pulmón claramente y la segunda son tumores de intestino delgado. Entonces, como bien lo decía la doctora Yanira, con el tiempo se van volviendo más importantes, tendremos que ir diferenciándolos. Acá están las curvas de prevalencia y cuando uno revisa en todo el intestino, pues siempre va a haber intestino delgado, va a ser el más importante, seguido de recto, que es otra enfermedad diferente, con un patrón, llamémoslo más agresivo,
E inclusive uno de los cuestionamientos, me adelanto que les traigo, es si realmente existen los tumores neuroendocrinos o los carcinoides neuroendocrinos de intestino delgado. Yo creo que no, pero bueno. En cuanto a quimioterapia, miremos los hechos. La quimioterapia, desde el punto de vista oncológico, para las personas que no trabajan diariamente con esto, nosotros al tratar los pacientes tenemos siempre, digamos, tres objetivos principales. Uno, buscar sobrevida global. ¿Se puede o no se puede? Segundo, mejorar calidad de vida o tiempo libre de progresión. Y tercero, ayudar al control de síntomas o hacer posible en algún momento que los pacientes se lleven a una cirugía, esto en un contexto de neoadyuvancia. Y esto, desafortunadamente en los tumores neuroendocrinos, los hechos pues no nos apoyan mucho, pero sigue siendo una herramienta que yo creo que va a seguir adelante de 753 estudios que hay en este momento, cuando ustedes entran a la página de Clinical Trials, les puedo decir que no hay un 10% de estudios que tomen en cuenta la quimioterapia, pero va a ser una herramienta, pues, que espero no abandonemos, obviamente por los pacientes, la progresión en toda la información que tenemos va a ser buena, pero creo que la quimioterapia todavía tiene cosas que brindarnos. Entonces, hechos. Los tumores bien diferenciados grado 1 tienen baja sensibilidad. La quimioterapia en tratamiento para los carcinomas, que sabemos que son los pobremente diferenciados, realmente es donde podría tener algún impacto. Ya lo han hablado anteriormente, terapia dirigida, análogos de somatostatina, claramente medicina nuclear, cirugía, entra de una manera muy importante, y la gran zona gris de los tumores grado 3. Traje el ejemplo de las guías NCCN sin que sean las mejores para tumores neuroendocrinos. Creo que tanto NCCN, las guías ESMO, que son las europeas, esto es como la versión de las americanas, los grupos multidisciplinarios de tumores neuroendocrinos como los ENES tienen sus propias guías. Todas mencionan la quimioterapia como una opción casi con indicación grado 3, o sea, los expertos la usaban, pero pues la evidencia clínica es baja y si alcanzaran a leer, ahí dice que usamos temozolomida, que usamos capecitabine, que usamos platinos. Y entonces hablemos un poquitico, entrando en materia, de qué es lo que tenemos de evidencia para usarlos. Y acá en la guía, como ven, se recorre todos los análogos y por allá al final también dice, piensen en terapia citorreductora con quimioterapia. Si uno pensaba en cuál era la práctica clínica, eso fue presentado por el doctor Grande en 2019, pero me parece que es un buen resumen que desafortunadamente no ha cambiado mucho, ¿no? Tumores pancreáticos, tumores gastrointestinales, donde metemos todo en pulmón, y tumores mal diferenciados o carcinoides. Análogos de somatostatina, everolimus, que lo hemos hablado, lutecio, que es fantástico, y entra temozolomida, capecitabine. Traigo el Radian solamente para tener una referencia en números de objetivos, ¿sí? Algo que nosotros consideramos útil, en este caso everolimus, simplemente nos da una mediana en tiempo libre de progresión de 11 meses. Estos son todos pacientes bien diferenciados. Interesante en este grupo, uno no tiene los datos de intestino delgado, pero había 93 pacientes. El Radian, digamos, randomizó 2-1, entonces había 60 pacientes que fueron tratados con everolimus, y es importante porque la mediana de sobrevida de estos pacientes son 23 meses, con tasas de respuesta realmente bajas cuando uno se va a las clínicas, ya lo mencionó el doctor Flores, más o menos entre un 9, un 11%, pero miren lo que nos puede dar de enfermedad estable, perdón acá, ¿cierto? Ahí están como los dos cuando comparamos con placebo. Entonces yo espero que los pacientes puedan tener una enfermedad estable en un 80% y vivan un año más. Y estamos hablando de tumores bien diferenciados, o sea, miren que el escenario clínico termina siendo muy complejo. Streptozocina, yo digo que sigue estando en las guías, lo seguimos mencionando, y hablando con el doctor el día de ayer, realmente su uso en la práctica clínica es muy bajo. Si ustedes miran, la evidencia se construyó muy sólidamente en el año 79, el segundo gran estudio de esto viene en el año 84, con unos perfiles de toxicidad difíciles de llevar, pero con unos datos muy puntuales que realmente comienza a ser como con qué nos comparamos. En tumores neuroendocrinos bien diferenciados, digamos, hay dos estudios, como les digo, un poquitico viejitos, con unas tasas de respuesta del 44%, no tenemos datos de sobrevida, y acá yo tendría grandes dudas para 40 pacientes, realmente bajo los criterios, y acá no se nos estaban colando algunos grado 3, bueno.
Cuando nos vamos a la tasa de control, también lo mismo, con quimioterapia, con estreptozocina más 5-FU, una tasa de control de más o menos 56% aceptable, con una sobrevida de 30 meses. Entonces estamos jalando un año la quimioterapia si nos paramos en el Ryan, y obviamente acá vienen pues los tratamientos posteriores. Estreptozocina no hay en Colombia, yo creo que lo menciono por historia, pero no es realmente una opción que nosotros usemos en el grupo que podamos llevar a discusiones en este momento. Capten, como la vieron, es lo que está más posicionado, y quizás cuando uno le preguntan, ya le coloqué análogos de somatostatina, ya le coloqué verolimus, el paciente está progresando. El problema local más importante quizás es el tiempo que nos toma el acceso al lutecio, pero la respuesta más frecuente es usemos Capten. Pues realmente, mi pregunta es, ¿realmente el Capten es una opción en tumores de intestino delgado? Esta es de las series más grandes que hay publicadas, como les digo, retrospectivas. Esta es del Hemofit de Tampa, y ellos de 400 y pico de pacientes realmente solo tienen 40 con tumor de intestino delgado. La tasa de respuesta esperada con capecitabina y temozolomida es de un 9%. O sea, una tasa de respuesta muy baja. De acá para allá, todo lo demás sea como enfermedad estable. La mediana de progresión, volvemos a quedar en el año inmediatamente anterior con 15 meses. Y una mediana de sobrevida de 36 meses. Entonces, un paciente con un tumor en este punto, estamos llevándolo más o menos a nuestras expectativas cuando ellos preguntan cuánto van a vivir. Yo creo que sumando lo que tenemos con everolimus, si están en progresión, yo tengo la expectativa de llevarlo, ojalá 2 años más. Pero pues es corto, ¿no? Las cifras en oncología desafortunadamente no son buenas. Del mismo grupo se hace un análisis de estos pacientes que les decía de 40, y yo digo, este subgrupo del grado 3 que realmente salió, y en todos los estudios clínicos necesitamos información para saber si funciona, y cuando vemos realmente el Capten en la serie de Tampa, solamente funcionó en los pacientes que eran tumores grado 3. Entonces, en los tumores que sean grado 1, grado 2, la efectividad de la quimioterapia puede llegar a ser casi que ninguna. Con una respuesta del 4%, realmente es baja. Creo que mediana de progresión de 10 meses, y cuando ustedes miran lo que le pone a uno el placebo, es más o menos entre 3 a 5 meses, y sobrevidas de 58 meses, pero acá se hace la aclaración de que como el número de pacientes es muy bajito, todas estas sobrevidas están sobreestimadas, y los autores pues son enfáticos en eso, en que no mire las cifras, pero si podemos sacar una conclusión de acá, es que Capten puede funcionar, sí, claro, pero en tumores grado 3. En tumores grado 2 sigo teniendo dudas del beneficio clínico que tenemos. La otra opción, ¿cuándo quiere usted darle quimioterapia a los pacientes? Entonces le dicen, mire, uno, ¿agotó todas las opciones o necesita una citorreducción? La palabra citorreducción nos gusta a los oncólogos porque creemos que podemos hacer algo para mejorar la sobrevida del paciente, porque la cirugía realmente tiene impacto en sobrevida. Pero este es el segundo grupo más grande publicado, nuevamente una serie retrospectiva. Esta serie retrospectiva viene del grupo de New Orleans, y ellos publican en tumores no pancreáticos, que eran 69 pacientes. De toda la serie, el 32 eran solamente intestino delgado, 81% bien diferenciados, y la tasa de respuesta de citorreducción simplemente nos confirma lo del grupo de Tampa, 9%. Yo creo que si nuestro objetivo es citorreducción, la quimioterapia desafortunadamente no va a ser el camino. Y si hacemos un Capten más potente, porque nosotros insistimos en que es bueno y usemos la mejor herramienta disponible, y que realmente está dando citorreducción, que se llama lutecio, el grupo australiano publica los resultados finales de un estudio que pues se tuvo que parar cuando encontramos que usar lutecio más capecitabina más temozolomida, presentado en el Congreso Americano el año pasado, desafortunadamente da una combinación muy alta de toxicidad hematológica. Hasta un 11% de pacientes dan mielodisplasia. Realmente la toxicidad más importante, que uno sube este 11 a casi un 20%, hacen aplasias sanguíneas prolongadas. Los pacientes duran un año con trombocitopenia, un año con neutropenia, y de ese subgrupo de pacientes, desafortunadamente, hasta un 11% se iba a mielodisplásico o a leucemia mieloide aguda. Entonces, el lutecio sigue siendo mejor solo por su lado, y la capecitabina temozolomida, acá, en este es de los ejemplos que les digo, de Middle Net, o sea, meten todo en un solo canasto. Entonces es difícil, pero pues creo que es tóxico, y creo que no hay cómo mejorar o optimizar el Capten en este momento. ¿Hay espacio para pensar en los antiangiogénicos? La respuesta es, para mí sí, pero esto es un tema delicado, porque la evidencia es muy corta. Tenemos 2 estudios clínicos,
pero me llama la atención, este es un estudio que se llama el Better Trial, es antiguo, se publicó en el 2014, solamente un seguimiento de 24 meses, y no pude encontrar como una actualización porque los datos de este estudio quizás sean los mejores que tenemos para pelear por quimioterapia. Entonces, quizás si alguien ahorita me pregunta qué hacemos en progresión, yo me referiría a este estudio. ¿Qué tiene interesante? Como les dije, seguimiento de 24 meses. Acá si ustedes, bueno, qué pena nuevamente, quedó pequeñito. Acá dice sobrevida a los 24 meses. O sea, ya llevamos 2 años. Acuérdense que con lo que comparamos es como con un año. El 85% de los pacientes estaban vivos, altamente seleccionados, con un Ki-67 menor del 15, hasta un 57% permitían uso concomitante para mantener el análogo, pero el dato, o sea, saber que está vivo el 85% un año es bueno. Y acá está el segundo dato, la mediana de progresión va muy pegada a la mediana de sobrevida, 23 meses. Son los dos datos más altos que se consiguieron en todos los estudios y acá está lo de la tasa de respuestas. Como ven, muy poquitos pacientes tienen realmente tasa de respuesta, pero la mayoría logra una enfermedad estable. Y ya lo mencionó también el doctor Flores, ¿qué se dio cuando cogimos con everolimus y le dimos bevacizumab? Al costo de una toxicidad, pero que me parece que uno la tiene pendiente, que es manejable, logra mejor tasa de respuesta y en este caso me suma la evidencia de control. Entonces, pues me gusta esto como opción. Y pues hay una biología detrás de eso que pues lo hablamos previamente, entre ellos hasta las imágenes nos dicen, no, estos son tumores bien diferenciados, sabemos que los inhibidores de múltiples quinasas bloquean entre muchas cosas angiogénesis, entonces es un racional. Y capecitabine como terapia, si decimos que no sirve la angiogénesis, que no sirve el octreotide, este es un estudio muy pequeño, básicamente lo traigo es para que miremos la curva, hasta un 50% de respuestas en un estudio con una mediana de progresión de 13 meses. ¿Qué es lo interesante de pensar en estas opciones? Toxicidad. Entonces, realmente sí, aunque capecitabine temozolomida con las nuevas plataformas se maneja muy bien en toxicidad, realmente pensar en una monoterapia con capecitabine no me parece descabellado. Terapias basadas en platino, algún direccionamiento que le damos a los tumores neuroendocrinos es piense en su origen y no lo trate como un neuroendocrino, sino cómo lo trataría si tuviera un tumor, digamos, regular, un adenocarcinoma de duodeno, un adenocarcinoma de yeyuno, un adenocarcinoma de colon. Entonces entra Folfox como una terapia con tasas de reducción similares del 13%. Entonces, nuevamente, mi objetivo va a ser citorreducción. Si es ese, no lo voy a lograr, pero con unas tasas de control muy interesantes, nuevamente 28 meses. Entonces, creo que cuando ustedes miran las revisiones, las últimas revisiones de los 5 años, hay 4 o 5 revisiones muy interesantes. Ninguna habla de tratamiento, o sea, tratamiento con base en platinos, tratamiento con base en alquilantes y tratamiento, bueno, esas son como las dos plataformas grandes. Y el acompañante aparentemente es la capecitabina del 5FU. Yo creo que debemos comenzar a hablar de tratamiento con base en fluorinados, porque demuestran unos perfiles de toxicidades, demuestran efectividad, pero una tasa de control muy interesante. Esto es lo que les decía, realmente existen los tumores, los carcinoides neuroendocrinos de intestino delgado, lo podemos llevar a discusión, para mí la respuesta es no. Porque además cuando uno va y mira en las series publicadas de donde sacamos los datos de los tumores carcinoides para tratarlos, donde la gente dice trátelos con platino, etoposio cisplatino, que ha sido, la mayoría de los estudios fueron extrapolados de estudios de pulmón de célula pequeña, uno va y mira cuántos pacientes realmente habían y en la serie más sólida, que es el único estudio fase 3, publicado el año pasado, donde hacen la comparación, todos estos grupos son asiáticos, 0 pacientes de intestino delgado. Realmente los carcinoides están reportados en esófago, gástrico y recto. Y yo creo que los que vienen de abajo, que uno biopsia en el hígado, porque muchos de origen no conocido, probablemente vienen de intestino delgado, pero vendrán del recto. 2 pacientes en una serie de 40, 3 pacientes en una serie de 67, pero acá probablemente no eran carcinoides, sino también se incluían tumores bien diferenciados grado 3. Entonces los dejo con esa idea. Tumores grado 3 en NEC, hay un estudio que está para salir en 2025, que es gastémonos todo lo que tenemos en la primera, en enfermedad metastásica, y es colocar oxaliplatino irinotecan 5FU en un subgrupo específico, comparándolo con el estándar, que es platino etoposio, y miremos, lo que sabemos es que mayor de 55% en CAI van a tener una mejor respuesta. Entre el 20 y el 55 van a tener una mejor sobrevida, pero con bajas tasas de respuesta. Pero bueno,
Todavía este es uno de los estudios que les digo que la quimioterapia sigue remando. ¿Cuáles son los datos de uso de alquilantes en NET? Y acá yo retiro la capecitabine y dejo solo lo que hay de temozolomida y la respuesta es ninguna. No hay ningún estudio que haya incluido intestino delgado con dacarbazina y yéndonos a la temozolomida, pues que es el otro alquilante que usamos y que le va sumando. No hay tasa de respuesta dependiente, digamos, del mecanismo grande que decimos el MGMT. Cuando se hizo el racional de pensar en CAPTEN, se dijo, ¿cuál es lo mejor? Que la capecitabine libera o recluta o mete el MGMT, que es la enzima que se encarga de reparar el DNA, y que si eso se lo sumamos a un alquilante, en este caso la temozolomida, que daña el DNA, va a ser más citotóxico. Un racional, digamos, farmacológico, desafortunadamente cuando todos los estudios, pues que por tiempo no traemos acá, el MGMT no mejora la respuesta a temozolomida. Se ha evaluado, yo creo que eso hay que dejarlo a un lado. Entonces, pues el racional de usarlo en combinación se me acaba por ese lado. Y la otra parte interesante es que cuando miro los estudios que he usado temozolomida sin 5-FU o sin capecitabina, no hay respuesta en tumores extrapancreáticos. Como les digo, estos son datos súper pequeños, solo tumores gastrointestinales. Lo combinamos con pues talidomida, pues que tiene antiangiogénico y como 6 vías diferentes, bevacizumab, antiangiogénico, ninguna tasa de respuesta con tasas de progresión muy similares a los que observamos cuando nos vamos con placebo. Entonces, yo creo que alquilantes, pues tengámoslo presente. Un estudio, capecitabine más temozolomida, exclusivamente en este grupo, interesante, pero solo había 4 pacientes con tumores de intestino delgado de una tasa de 30, progresiones muy cortas, ¿no? Más o menos sobrevidas de 6 meses en tumores neuroendocrinos, tiempo libre de progresión de 9 meses con una sobrevida, pues que sabemos son más prolongadas, en tumores carcinoides solo 3 meses con sobrevida de 6. Entonces realmente no es que vea que tiene un impacto, porque si no reduce, no da tiempo libre de progresión, de pronto estamos sobreestimando las tasas, el beneficio que pueden obtener. En conclusión, como les dije al principio, las guías soportan el uso de quimioterapia en tumores de bajo o intermedio grado cuando hay falla una terapia previa o si se requiere reducción del volumen. Yo creo que por ahí no va. Yo creo que tenemos que decir que usamos quimioterapia, tumores grado 1, grado 2, exclusivamente en NET, cuando hay una falla terapéutica previa y no hay otras opciones. En este momento ya miramos, hay 2 o 3 antes y vienen ITKs, o sea, viene cabozantinib y otra serie de cosas muy interesantes que nos hablarás más adelante, pero yo creo que si requerimos reducción de volumen, este no es el camino. Siguiente. Necesitamos estudios que evalúen los TNE grado 3, todos lo han dicho, creo que en esto nadie va a tener discusión. Actualmente las indicaciones de quimioterapia, si existieran los carcinomas neuroendocrinos, es como el mejor escenario para usarlos, y los datos en adyuvancia y neoadyuvancia no tenemos nada. Como les dije, no creo que esto exista, y los datos de adyuvancia y neoadyuvancia, ayer tuve la buena noticia, me lo dijo el doctor y me dijo, no, sí lo estamos estudiando, porque los datos son negativos y están haciendo unos estudios de adyuvancia con CAPTEN, esperemos nos puedan aportar algo. Lo que les dije, debe aparecer una nueva categoría porque yo creo que la capecitabina y el 5-FU son a veces inclusive más importantes que el platino en los tumores de alto grado y su rol es más para tumores de grado 1 o grado 2. Debemos replantear el uso de alquilantes. Creo que los perfiles de toxicidades es donde nos apoya a pensar de esta manera diferente. Y el rol de los antiangiogénicos, que es pues una discusión grandota, específicamente el bevacizumab, sobre todo que les puedo mostrar también otros 3 estudios donde el bevacizumab fue estudio negativo, pero no en este tipo de tumores. O sea, cada droga puede tener como un rol. Y el diseño de los estudios clínicos debe evolucionar entendiendo la especificidad y heterogeneidad de la información. Y ojalá en un tiempo corto no tengamos que pensar en los tumores como no páncreas, extrapáncreas o de midgut para poder direccionar y darle pues una terapia más inteligente a nuestros pacientes. Y eso era lo que les quería contar por hoy. Muchas gracias.